This call is now being recorded. Bueno, estamos con problemas nuevamente. ¿Están viendo y escuchando bien? Sí. Acomodo esto. Bueno, vamos a empezar con el anteúltimo agente extintor, denominado polvo químico seco. Ahí está. Para empezar, voy a poner en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de polvos químicos extintores en general. Porque nos vamos a encontrar en el mercado
con 3 tipos de polvos químicos extintores de incendios. Del lado izquierdo de la pantalla van a poder observar el nombre técnico con que se lo conoce a nivel internacional y el nombre del lado derecho, el nombre que se le da en la Argentina. Lo que nosotros vamos a ver hoy es este grupo de polvos químicos extintores, lo que en la Argentina denominamos polvo químico seco o PQS, también con las siglas que se usan en la Argentina. Internacionalmente se lo conoce como químico seco. Lo que en la Argentina se denomina polvo especial, a nivel internacional se lo llama polvo seco, y son los agentes extintores destinados a metales combustibles, que en este curso no vamos a ver nada de este tipo de agentes extintores. Y lo que la clase que viene, el jueves que viene, vamos a ver que en la Argentina llamamos agente K o agente extintor K, a nivel internacional se lo conoce como químico líquido o químico húmedo. ¿Comprendido esto? Porque pueden encontrarse esta serie de palabras que pareciera que representan lo mismo y sin embargo no estamos hablando de los mismos agentes extintores. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien, supongo que no tienen ninguna duda No. porque no están diciendo nada. Bien, ¿qué son los polvos químicos secos? Vamos a entrar en esto que es muy simple, una definición muy sencilla, que no requiere demasiadas explicaciones. Y los polvos químicos secos son una mezcla de polvos constituidos de partículas muy pequeñas, muy diminutas, que se usan como agente extintor. Más simple e imposible esta definición. Una definición sacada de una de las normas NFPA, la número 17, que siempre hago referencia. Polvo compuesto de partículas muy pequeñas, generalmente a base de los compuestos que vamos a ver. El polvo seco, lo que en la Argentina denominamos polvo especial, materia sólida en forma de polvo granulado previsto para extinguir fuegos clase D. Y esto está fuera de este curso, los polvos secos o los polvos especiales, como se denominan en la Argentina. Y por último, el químico líquido o agente K, que vamos a ver la clase que viene, una solución acuosa compuesta con sales orgánicas o inorgánicas. No se preocupen que esto lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Vamos a hacer un poquito de historia, como para entender la evolución que han tenido también los agentes extintores y por qué de algunas cosas también. Los polvos químicos secos datan de 1900. La clase pasada yo cuando hablé de agentes limpios mencioné, hablamos de los halones tóxicos y por qué los halones tóxicos se imponían en el mercado pese a que existían hacia el 1900 polvos químicos secos. Básicamente el polvo químico seco era el bicarbonato de sodio. Pero este no llegó a ser popular hasta mediados del siglo, producto de que se apelmazaba mucho, tomaba mucha humedad del aire y le costaba fluir, moverse por las cañerías. Para más o menos 1950 se le agregan aditivos al bicarbonato de sodio y lo hace más eficiente en cuanto a la humedad y a la circulación por el interior de cañería. Algo que cuando vimos espuma, creo que sí lo mencioné, para 1960 aparecen las primeras espumas que son compatibles con los polvos químicos secos, lo que se denominan agentes dobles. Tampoco vamos a ver agentes dobles.
Para 1960 aparece el fosfato monoamónico, que ya vamos a ver qué es el fosfato monoamónico como agente extintor, que es uno de los polvos químicos secos que se usan. En 1960 también aparece el PURP-LK, que es bicarbonato potásico, otro de los agentes químicos denominados polvos químicos secos. Para esta época, que fue el gran boom de los polvos químicos secos, aparece el Super K, que es en base a cloruro de potasio. Y también para esta época, los británicos desarrollan el Monex, que es un polvo químico seco a base de bicarbonato de urea y de potasio. Esto es un poquito la historia corta de los polvos químicos secos. No hay mucho más para mencionar en la historia de los polvos químicos secos. Tipos de polvos químicos secos. ¿Qué fórmulas hay? Algunas ya las nombramos, bicarbonato de sodio, que es el primero que se empezó a usar. Aparece el cloruro sódico, bicarbonato potásico, cloruro potásico, sulfato potásico, urea más bicarbonato potásico, que es el último que nombré, que es el Monex, y el único de todos los polvos químicos secos que es tipo ABC es el fosfato monoamónico. El resto de los polvos químicos secos que ustedes están viendo en el cuadro son todos para clase tipo BC. ¿Dudas con esto? Muy bien. No, profe. Hay distintas formulaciones, como han visto, y por lo tanto la efectividad de estos polvos químicos secos no son todas iguales. Esta es una tabla relativa que establece la efectividad en base al bicarbonato de sodio. Es una tabla relativa porque la efectividad de los polvos químicos secos en parte depende de la granulometría, de lo pequeño que sea la partícula de polvo. Y como por lo general entre una formulación y otra, entre un fabricante y otro, no hay homogeneidad, más allá de que más o menos guardan un margen de tamaño de partícula, al no haber homogeneidad en los tamaños de partícula, entonces no es tan fácil establecer un parámetro único de efectividad. Pero sí puede ser usado a modo de comparación de cuáles son más efectivos. Si tomamos... ¿Para dónde tengo el puntero acá? Si tomamos el bicarbonato de sodio con la efectividad número 1, con 1 de efectividad, a medida que la efectividad disminuye, significa que necesito menos agente extintor para apagar el mismo tamaño de fuego. Comprendido esto de la efectividad, ¿qué significa cuando la efectividad es menor que 1 o cuando es mayor que 1? Se necesita menos para apagar el fuego cuando es mayor. A medida que disminuye el número, necesito menos cantidad para apagar el mismo tamaño de fuego. No es que es menos efectivo, a medida que... Ah, claro. Sí, No, claro, que baja, pero es más efectivo. exactamente, es al revés. Por eso lo explico y lo menciono bien claro, para que no se confunda. Efectividad de los polvos químicos secos en fuegos clase A. El único agente clase A de los polvos químicos secos es el fosfato monoamónico. Por lo tanto, no hay mucho que comparar en este sentido. No puedo comparar el fosfato monoamónico con el Monex, porque el Monex o las otras formulaciones de polvos químicos secos no son A. Así que, cuando yo quiero usar un polvo químico seco para fuegos clase A, la única opción que tenemos en el mercado es fosfato monoamónico. No hay otra vuelta que darle. Ahora, cuando vamos a seleccionar el mejor polvo químico seco para fuegos clase B, acá aparecen dos. El bicarbonato potásico y la urea potasio. Que son preferibles sobre el bicarbonato de sodio.
el bicarbonato potásico casi rinde la mitad que el bicarbonato de sodio. Entonces, a ver, la práctica cotidiana es, por lo general, colocar siempre un agente extintor polvo químico seco o ABC. Y no está mal. Lo que pasa, el fosfato monoamónico no es tan efectivo para fuegos clase B como, por ejemplo, el bicarbonato de potasio. ¿Se entiende esto? Profe, entonces cuanto menor es el número, mayor efectivo es. Al Más revés. efectivo porque necesito menor cantidad para el mismo tamaño de fuego. Listo, gracias. Ahora, si la corrosión no es un factor importante en la extinción de incendio, porque una de las características de los polvos químicos secos es su corrosión. Son corrosivos, no solamente son sucios, sino son corrosivos. Si no me importa la corrosión ni del ambiente donde está el incendio, ni del combustible que se está prendiendo fuego, entonces tengo otras opciones, que es, por ejemplo, el cloruro de potasio. Que tiene una efectividad similar al bicarbonato de potasio. Ahora, si me preocupa la corrosión y el daño que puede sufrir, por ejemplo, un vehículo, yo no le voy a tirar cloruro de potasio, le voy a tirar bicarbonato de potasio, que tiene un nivel de corrosividad un poco menor. ¿Se va entendiendo esto? Sí. Muy bien. El más efectivo de todo, aunque en la tabla no aparece su rendimiento, es el bicarbonato de potasio más urea, es el Monex. Pero el Monex es un BC. ¿Cómo elijo un polvo químico seco cuando tengo fuego clase C? En principio, cualquiera de las formulaciones que vimos sirve para clase C. Son todos clase C los polvos químicos secos que estamos analizando. Ahora mi pregunta ¿es el fuego en sí mismo clase A o clase B? Porque si es AC lo que quiero apagar, entonces la única alternativa es fosfato monoamónico. Si es clase BC, entonces mi pregunta que tengo que hacerme es, ¿la corrosión es un factor importante? Entonces, si yo respondo que la corrosión sí es un factor importante, quiero disminuir en lo posible la corrosión del combustible que se está incendiando, entonces las dos únicas alternativas son bicarbonato potásico y bicarbonato potásico más urea. Ahora, si la corrosión no es un elemento importante, entonces puedo usar el cloruro potásico, que también tiene un nivel de efectividad similar al bicarbonato potásico. Esto es un poco los criterios para seleccionar los polvos químicos secos, más allá de la selección clásica A, B o C. O sea, profe, en la clase B entra el factor de la corrosión. Sí, porque son agentes corrosivos los polvos químicos secos. Pero solo en clase B. No, el A también es corrosivo, pero no el fosfato monoamónico también es corrosivo, pero no tiene otra alternativa. Ah, claro. A ver, el fosfato monoamónico no es agua bendita, es corrosivo. Pero cuando yo quiero apagar un combustible A con polvo químico seco, no tengo otra alternativa que fosfato monoamónico. Vamos a la tabla de vuelta. Ahí está. El único ABC es el fosfato monoamónico.
El resto son todos BC. Por lo tanto, cuando yo tengo un fuego clase A, no tenés mucha alternativa de elección con polvo químico seco. Ahora, cuando yo tengo un combustible clase B, entonces tengo 6 alternativas de elección. Entonces, los criterios de selección están en este lado. Y el primer criterio ¿es importante la corrosión? Sí, es importante la corrosión. Yo quiero conservar lo más posible el combustible que se está quemando. Bueno, bicarbonato potásico más urea, Monex. La corrosión no es un factor determinante. Usar cloruro potásico es otra alternativa. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, este es un tema cortito y sencillo. Parece complicado, pero es bastante sencillo. Mecanismo de extinción. Los mecanismos de extinción son los que ustedes están viendo ahora en pantalla. El principal mecanismo de extinción es la rotura de la reacción química en cadena. Le sigue en orden de importancia el apantallamiento de la radiación. Hay uno de ellos que tiene una acción aislante, como las espumas. Y después hay 2 mecanismos de extinción que son muy secundarios, que son una acción enfriadora que tienen y la acción sofocante. Así que vamos a empezar por cada uno de ellos. Rotura de la reacción química en cadena. Este mecanismo de extinción está presente en todas las formulaciones de los polvos químicos secos, en los 6BC y en el ABC. Todos los polvos químicos secos apagan utilizando fundamentalmente este mecanismo de extinción, la rotura de la reacción química en cadena. Capturan radicales libres. Esta reacción química en cadena es cortada, es reducida debido a que el polvo se descompone térmicamente y neutraliza los radicales libres. ¿Se acuerdan este tema radicales libres, no? Sí, Lo profe. vimos hace unos meses atrás. Podemos decir, como yo siempre lo explico en términos simples, los polvos químicos secos le aparecen como una molécula placebo a los radicales libres. Entonces, cuando esta molécula, este radical libre, se encuentra a una partícula de polvo químico seco activada térmicamente, se une a ella y no broma más cortando la reacción química en cadena. La explicación que si me escucha un químico me mata, pero espero que se haya entendido. ¿Dudas con esto? Apantallamiento de la radiación. Recordemos que el calor se mueve por 4 mecanismos. Convección, conducción, contacto directo y radiación. La descarga del polvo químico seco produce una enorme nube blanca o de color. Normalmente los polvos suelen ser blancos, salvo el púrpura acá que es de color púrpura, vaya redundancia del nombre, y genera una pantalla que se interpone entre el calor de radiación que emiten las llamas, fundamentalmente, como cuerpo caliente, y el combustible que se está pirolizando o se está calentando y emitiendo vapores combustibles. Acá ven una foto de una descarga de un matafuego de polvo químico seco. Entonces, esa nube blanca hace de pantalla y el calor de radiación, que es multidireccional, que proviene básicamente del calor de las llamas, no logran llegar a la base de ese incendio donde se está quemando el combustible. Y le estamos reduciendo la cantidad de calor que le llega al combustible. ¿Comprendido? Muy bien. Acción aislante.
El único que tiene el apantallamiento de la radiación también aparece en todos los polvos químicos secos. Me olvidé de aclarar esto. Hay dos mecanismos que son comunes a todos: apantallamiento de la radiación y cortan o capturan radicales libres. Todos los polvos químicos secos actúan por estos dos mecanismos, siendo el más importante de ellos la captura de radicales libres. Ahora, la acción aislante, el aislamiento, el único que hace este fenómeno es el fosfato monoamónico. El fosfato monoamónico, cuando se enfrenta al calor, se descompone, químicamente hablando, obviamente, ¿no? Esta descomposición genera ácido metafosfórico, como estoy con la química, lo tengo anotado acá, si no ni me lo acuerdo. Genera, cuando el fosfato monoamónico se enfrenta al calor, se ablanda, por ponerle un término sencillo y simple. Genera una película, por decir de alguna manera bruta, una película plástica, pegajosa, que se adhiere al combustible y por lo tanto aísla al combustible del ingreso del aire. Hace exactamente lo mismo que hace la espuma, un efecto aislante, pero en este caso el fosfato monoamónico se derrite con el calor, generando esta película que como una bolsa se le pega al combustible y evita que ingrese el aire al combustible. ¿Se entiende? Lo que hace cuando el fosfato monoamónico se enfrenta al calor, se funde, se ablanda, como si fuese un plástico, y cuando esté en contacto con la superficie caliente, posteriormente se pega y después se endurece, como generando una crosta por encima del combustible. Y por lo tanto esto hace el efecto de aislamiento. ¿Dudas con esto? Por lo tanto, este fenómeno de aislamiento hace que el fosfato monoamónico sea clase A. ¿Por qué el fosfato monoamónico es el único clase A? Porque es el único polvo químico seco que se descompone químicamente con el calor, formando esta película que se pega al combustible y evita el ingreso del aire a la zona de mezcla combustible. El resto de los BC, aunque a la vista sean exactamente lo mismo, porque son un polvito como si fuese una harina, no presentan esta descomposición térmica como presenta el fosfato monoamónico. ¿Dudas? Profe, ¿esto lo hace menos corrosivo o es igual? No, mirá, son todos corrosivos. Son todos corrosivos. Algunos el cloruro potásico es un poco más corrosivo que el resto. Pero son todos corrosivos. Eso no hay mucha vuelta que darle con estos agentes extintores. Una de las características es que son corrosivos. En mayor o menor medida son corrosivos. Efectividad del fosfato monoamónico. ¿Qué tan efectivo el fosfato monoamónico? Depende de la cantidad de ácido metafosfórico que se genera cuando el fosfato monoamónico se enfrenta al calor. ¿Está? Es decir, primero, el fosfato monoamónico es el único clase A. Y es clase A porque cuando el fosfato monoamónico lo afecta el calor, se derrite, formando ácido metafosfórico. Por lo tanto, la efectividad del fosfato monoamónico va a depender de la cantidad de ácido metafosfórico que se forme a la hora de que el fosfato monoamónico lo enfrente el calor. ¿Cuál es el porcentaje de fosfato monoamónico que debe tener la fórmula de polvo químico seco para que sea efectivo el fosfato monoamónico?
Los manuales hablan de que menos del 55% de fosfato monomónico en la formulación del polvo químico seco, la extinción que va a lograr para un fuego clase A es muy pobre, porque no va a lograr generar suficiente cantidad de ácido metafosfórico. Es decir, no va a lograr que se forme esta crosta, esta capa que se pega al combustible y lo aísla del aire. La mayor efectividad se va a lograr con un porcentaje del 90% de fosfato monomónico en la formulación del polvo químico seco. ¿Por qué esto es bueno entender? Porque cuando uno compra al proveedor fosfato monomónico, viene con distintos porcentajes de fosfato monomónico. 95%, 90%, 70%, 60%, ese 55%. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe. Acción sofocante. La acción sofocante, al principio, cuando los polvos químicos secos se empezaron a usar y todavía el fenómeno de la reacción química en cadena era un desconocido, se creía que los polvos químicos secos apagaban porque sofocaban. ¿Por qué se creía esto? No estaba errada los técnicos de esa época. Lo que pasa, antes de 1960, que es donde se empieza a analizar y se descubre el fenómeno de la reacción química en cadena, el proceso de la reacción química en cadena era desconocido. Y el polvo químico seco más popular de esa época era el bicarbonato sódico. ¿A qué no saben qué le pasa al bicarbonato sódico cuando le da el calor? Produce dióxido de carbono. Cuando el bicarbonato sódico se enfrenta al calor, el fosfato monomónico se derrite, el bicarbonato potásico genera dióxido de carbono. Y se pensaba que, como el único polvo químico seco era bicarbonato sódico, que el dióxido de carbono era el encargado de apagar la combustión. ¿Por qué? Porque todavía este fenómeno de la reacción química en cadena era desconocido. Así que, esto simplemente para explicar este tema, ni se les ocurra decir que un polvo químico seco sofoca porque los van a echar junto con una patada en el trasero que le van a dar del trabajo. Si uno no explica este concepto, esta mini historia que le estoy contando, entonces queda descolgado cuando ustedes digan el fosfato, los polvos químicos secos sofocan. Le van a preguntar si cómo que sofoca. ¿No cortaba la reacción química en cadena? Bueno, estudien bien y completo y no van a tener ese problema. ¿Entendido? Sí, profe. O sea, el dióxido de carbono que genera no alcanza para llevarlo fuera del límite superior. A ver, Claro. el bicarbonato sódico se lo usa muy poco actualmente como polvo químico seco. Se usa más que nada el bicarbonato potásico, más que el bicarbonato sódico. Pero no está mal pensar que el dióxido de carbono aporta al proceso de la combustión. Pero la velocidad de extinción que aporta la reacción química en cadena es muy superior a la velocidad de extinción del dióxido de carbono. Por eso cuando hice la introducción les dije, este es un mecanismo muy secundario y que aparece solamente en el bicarbonato sódico. ¿Comprendido? Sí, sí. Y la efectividad es despreciable del efecto de la sofocación del bicarbonato sódico. Acción enfriadora. Para que los polvos químicos secos puedan inhibir la reacción química en cadena, es decir, capturar radicales libres, tienen que activarse químicamente. Necesitan absorber calor para poder generar este fenómeno
de capturar radicales libres. Pero esto no quiere decir que los polvos químicos secos tengan una capacidad importante de absorción de calor. Necesitan calor. Necesitan calor para descomponerse químicamente y generar este fenómeno de capturar radicales libres e inhibir la reacción química en cadena. ¿Comprendido? Los polvos químicos secos no enfrían como mecanismo de extinción. Lo que sí que es distinto, necesitan absorber calor para poder, como decimos en la práctica, con términos simples, activarse químicamente, volverse activos químicamente. ¿Dudas con esto? No, profe. Ventajas del uso de los polvos químicos secos. Son clase C, es decir, eléctricamente no conductores. Cualquiera de ellos, de los 6 polvos químicos secos BC y el fosfato monomónico son clase C, no hay ningún tipo de problema con esta condición. Todos los polvos químicos secos son altamente eficaces en la extinción del combustible tipo B. Algunos un poco más, otros un poquito menos. Pero en conjunto son muy eficientes, muy eficaces a la hora de la extinción de combustibles tipo B. Son muy fáciles de usar. Para mi criterio es el agente extintor más fácil de usar y el que menos complicaciones trae aparejado a la hora de usar un extintor portátil. Son económicos, es un agente extintor relativamente económico, tanto el agente extintor como las instalaciones. Tienen un bajo nivel de reactividad con otros materiales, con la gran mayoría de todos los combustibles conocidos no reaccionan. Son estables químicamente. Lo que sí por ahí, si están mucho tiempo sometidos al calor, como con el calor se activan químicamente, pueden degradarse, nada más. Baja toxicidad. Tampoco para hacerse un batido de chocolatada, leche y polvo químico seco. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de la toxicidad en el ámbito de la extinción de incendios. Bajo nivel de toxicidad. Alta velocidad de extinción, muy similar a los halones, a los halocarbonos, porque el principal mecanismo de extinción es exactamente el mismo. Ambos, los agentes halogenados y los polvos químicos secos, inhiben la reacción química en cadena y por lo tanto tienen una velocidad de extinción muy elevada en comparación con otros mecanismos de extinción. Aunque parezca mentira, todos los polvos químicos secos pueden usarse con agua. No los puedo almacenar con agua, es otra cosa. Pero el polvo químico seco, al ser polvo, tiene un alcance bastante limitado. Porque no es que estoy tirando un cascote, estoy tirando polvo. Y por lo tanto el alcance serán 2-3 metros. Más que eso, el polvo no sale proyectado. Y después se dispersa. Claro, mejor empezar con agua. Entonces, se usan 2 líneas. Una lleva agua, el otro polvo químico seco, y el agua vehiculiza la llegada de polvo químico seco a la zona del incendio. En este sentido, sí son muy buenos. El polvo químico seco apaga muy rápidamente porque corta la reacción química en cadena, el agua enfría y el agua vehiculiza la llegada del polvo. Y por lo tanto tengo más alcance con polvo cuando lo proyecto con agua. En ese caso se usa el púrpura acá, porque como viene de color púrpura, podemos visualizar a dónde va el polvo químico seco. ¿Cómo es esto, profe? ¿Tiene más alcance cuando se usa con agua? Claro. Mezclas en un dispositivo especial, mezclas agua y polvo químico seco. Ah, pero ¿no era que no se puede usar mezclado? Sí, yo dije que sí.
Que no lo puedo tener mezclado. No puede tener almacenado, digamos. Los tengo que tener almacenados separados del agua. Claro, y después lo puede mezclar en el momento de usar. Después lo mezclo en el momento en la manguera. Es como la espuma, profe. El mismo sistema medio parecido. Es parecido a la espuma, exactamente. Limitaciones. Extinción temporaria. Los polvos químicos secos no enfrían, no generan atmósferas inertes y por lo tanto, si existe en los alrededores una fuente, una superficie caliente, se puede volver a reiniciar la combustión. Apagan muy rápido, por eso se lo usa combinado con agua también. El polvo químico seco apaga rápido, el agua enfría y evita la reignición. Son corrosivos. Cualquier polvo químico seco tiene cierto grado de corrosión. El fosfato monoamónico es ácido, tiene un pH ácido y corroe más rápido que otros polvos químicos secos. Y por lo tanto los polvos químicos secos no van destinados a equipos eléctricos delicados o de alto valor. Son excelentes, apagan fácil, son baratos, no presentan grandes complicaciones, pero si yo tengo que tirar polvo químico seco en el auto, y bueno, por ahí te conviene hacerte el boludo y que se te prenda fuego el auto. Y que se te prenda todo fuego. Así el seguro no te pijotea ¿cómo se dice? La devolución del auto. Si viene alguien a apagarte el auto, decirle que no, que gracias. Imagínate, te tiraron 2 o 3 matafuegos de polvo químico seco. Vendelo. ¿Por qué lo vende? Porque compré un modelo nuevo. Te tiraron polvo químico seco. ¿Qué? En una chatarrería lo vende. No, va a durar un tiempo, pero mejor que no se entere el dueño, el nuevo dueño, porque te mata. Es un polvo tan finito que se mete por todos los intersticios y si después lo querés sacar con agua, mucho peor. Así que bueno, pero bueno, apaga. Y eso es de última la principal ventaja que tiene, apaga. Miren esta foto. Son doblemente sucios. Primero porque es un agente extintor dañino. Y después porque ensucia. Miren esta foto. Esto es una sala médica. Un consultorio, una sala de primeras emergencias. Profe, una pregunta. Sí. Para fuegos tridimensionales, ¿qué tan efectivos son? Muy buenos para la salida, para la cascada. Recuerden que el fuego tridimensional tiene 3 partes. La parte donde está saliendo el fuego de presión, la cascada y la pileta. A la pileta yo le puedo tirar espuma. A la cascada no le puedo tirar nada porque es una cascada como las cataratas. Pero sí yo puedo apagar la salida del chorro de arriba. Ahí sí, le proyecto polvo químico seco con agua. El polvo químico seco apaga la reacción química en cadena, corta, inhibe la reacción química en cadena, el agua enfría. Y como le tiré espuma al charco, solucionado el problema. Después tengo que seguir tirando espuma para que el impacto del chorro de combustible apagado sobre el charco no genere una reignición por estática, por fricción. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ningún tipo de polvo químico seco extingue fuego en profundidad. Ninguno. No tienen capacidad para extinguir fuegos en profundidad. Tampoco para fuegos de brasa o de masa. No le van a hacer absolutamente nada. Ni siquiera el polvo ABC, el fosfato monoamónico.
porque de última la brasa va a quedar encendida adentro. No es muy efectivo que digamos. No tiene capacidad de enfriamiento el polvo químico seco, ninguna formulación. No extinguen llamas que se alimentan de su propio oxígeno, tanto sea autónomas como de difusión. No lo van a terminar apagando. Otro uso, yo expliqué el uso de la espuma y el agua. Perdón, de la espuma con el de hoy como estoy, del polvo químico seco y el agua. Dije, los polvos químicos secos son todos compatibles con agua. Y se los usa como agente doble o agente gemelo. En el chorro de agua tiro polvo químico seco y el agua proyecta y dirige el polvo químico seco a la zona del incendio. Y me da alcance y capacidad de enfriamiento los dos combinados. Otra combinación muy buena es como el tinto y el choripán, o la hamburguesa y la cerveza, o las papas fritas y una coca. Son combinaciones que no hay con qué darle. Bueno, esta también. Utilizo lo más positivo de cada agente extintor. ¿Para qué uso las espumas con polvo químico seco? Para un incendio de charco, para un derrame. El polvo químico seco corta la llama de una, apaga la combustión de entrada y arriba le tiro y lo tapo con espuma. Que inclusive puedo usar espuma de media expansión. Voy a gastar menos espuma si primero apago el charco con polvo químico seco, porque hace una extinción muy rápida del incendio, y posteriormente le tiro espuma. Pero no todas las espumas son compatibles con los polvos químicos secos. O dicho al revés, no todos los polvos químicos secos son compatibles con las espumas. Esto hay que estudiar cada caso, cada espumígeno, con los polvos químicos secos que hay en el mercado. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Los polvos químicos secos son corrosivos, son sucios, y las instalaciones requieren mantenimiento periódico muy elevado. Una vez al año, los extintores y las instalaciones deben salir íntegramente a mantenimiento. Mientras que con otro agente extintor, por ahí no tengo tanto problema de mantenimiento, de desgaste que hace los polvos químicos secos sobre las instalaciones, al ser corrosivos. Otro de las limitaciones que necesita un agente presurizador. Los polvos químicos secos, al igual que el agua, al igual que la espuma, no tienen presión propia, por obvias razones, un polvo. Y por lo tanto, necesito, para poder expulsarlo del recipiente donde están, presurizarlo. Normalmente se los presuriza con nitrógeno. El polvo es muy finito y por lo tanto presenta problemas en áreas abiertas o lugares muy ventilados o zonas muy ventosas, dado que el polvo se puede desviar, dispersar de la zona del fuego y por lo tanto tener una reignición del incendio. Por eso que por lo general, si los incendios son de una magnitud interesante, hay que usarlo combinado con otra cosa, con espuma o con agua. Para fuegos recién iniciados, el polvo químico seco se la aguanta muy bien. En cuanto a la toxicidad, los polvos químicos secos no son tóxicos, no es para hacerse un batido de fosfato monomónico toda la mañana antes de ir al gimnasio. Los problemas que pueden generar son si tenés una descarga de polvo químico seco en la cara o respirás polvo químico seco, estás en una atmósfera que tiene polvo químico seco en el ambiente, problemas respiratorios, problemas de irritación ocular y el problema más grave es la visibilidad. Porque son polvos que vienen de color, por lo general de color blanco, y se interfiere la visibilidad.
Como dijimos con los fuegos clase C, primero hay que considerar el efecto de la corrosión en el combustible. El más corrosivo de todos es el cloruro de potasio. De los 7 agentes extintores o de las 7 formulaciones distintas que hay de polvo químico seco, el más corrosivo es el cloruro de potasio. Como dice acá, el fosfato monomónico es el más difícil de quitar porque se funde y se endurece cuando se enfría. Así que es como sacar una crosta del material combustible. Consideración muy importante que a veces esto no se tiene en cuenta. Los polvos químicos secos son clase C, pero guarda con instalaciones energizadas húmedas. Una cosa es una instalación energizada que esté seca. Otra cosa es una instalación energizada húmeda, porque la humedad puede provocar fugas eléctricas en el polvo químico seco y transformarlo en conductor de la electricidad. ¿Comprendido esto? Esto Sí, profe. habitualmente no suele explicarse. Guarda con los equipos eléctricos energizados la humedad. La humedad excesiva en el ambiente puede provocar una pérdida de aislamiento en el polvo químico seco. Otro temita, no puedo mezclar distintas formulaciones de polvo químico seco. Algunos son alcalinos, otros son base ácida, y por lo tanto no voy a andar mezclando un ácido con una base. No mezclo formulaciones de distintos polvos químicos secos. ¿Dudas con las limitaciones? No, profe. Muy bien. Uso de los polvos químicos secos. Tenemos nuestras 5 categorías, A, B, C, D y K. Vamos a ver para los fuegos clase K o combustibles clase K, como me gusta llamarlos a mí. El único que sirve es el fosfato monomónico. No hay otra alternativa para los fuegos o combustibles clase A en relación a los polvos químicos secos. Como ningún polvo químico seco enfría, ningún polvo químico seco absorbe calor, si hay brasas, que es muy normal encontrarme brasas después de un incendio de combustibles clase A, el polvo químico seco no le va a hacer absolutamente nada a las brasas, por lo tanto hay que completar la extinción con agua para poder apagar las brasas incandescentes que quedaron. ¿Comprendido esto? Primero apago con fosfato monomónico. Cuando se apagó el incendio, agarro un poco de agua y empiezo a tirarle agua al rescoldo que quedó encendido. Y, profe, ¿puede ser que se lleva así a cabo en clase A? Primero se tira el fosfato y después agua. ¿O se tira ¿Agua? agua? ¿Verdad? No te entiendo, pará, te escucho. O sea, ¿qué se llama efectivo? ¿El polvo seco o el agua para clase A? El agua, pero si le tenés polvo químico seco, le tirás polvo químico seco, Claro. que te va a servir. Lo que pasa, el polvo químico seco, el combustible deja brasa, no la apaga la brasa, el fosfato monomónico. A ver, yo no puedo tirar agua si tengo riesgo clase C, pero puedo tirar fosfato monomónico. Y si quedaron brasas, una vez cortada la electricidad, puedo tirar un poquito de agua. Tampoco voy a tirar 2000 litros de agua. Es tirar una llovizna de agua para que la brasa se vaya enfriando, como cuando haces un asado al aire libre. Combustibles clase B. Altamente efectivos, extinción rápida de todos los líquidos inflamables. Y obviamente, como expliqué, la extinción de los
de los líquidos inflamables se ve potenciada con la aplicación de espuma. El polvo químico seco inhibe la reacción química en cadena, apaga casi en forma inmediata la combustión y como no enfría, lo que necesitamos posteriormente es tapar y lo vamos a hacer con espuma. C. Todos los polvos químicos secos, todas las formulaciones de polvo químico seco son no conductores de la electricidad, pero como dije recién, guarda con las instalaciones energizadas húmedas o que hay humedad en el ambiente porque puede reducirse la aislación del polvo químico seco, la aislación eléctrica del polvo químico seco. Para los combustibles D se usan polvos especiales, no polvos químicos secos de los que vimos nosotros hasta recién. Por eso viene la introducción. Hay 3 tipos de polvos extintores: los polvos químicos secos, los polvos especiales y el agente K. Para los combustibles D se usan polvos especiales, no polvo químico seco. Y para los K, no. Para los K se usa el tercer polvo, que es el polvo húmedo, el químico húmedo o el químico líquido. Cualquiera de esos nombres. O agente K, como se lo conoce en la Argentina. ¿Dudas? Sí, pasa, no, ¿Dudas? profe. Sí. Sí, ¿qué pregunta? Pero, profe, entonces, profe, que Sí. sirve para eléctrico, pero, digamos, por ejemplo, en una fábrica, si la maquinaria es alta maquinaria, no se usa porque los puede es corrosivo.